Hola, hola, hola. Hola. Para los que no me conocen, mi nombre es Laura y bienvenidos a un nuevo video. Hola familia Cotar, estoy muy feliz de estar una vez más con ustedes. En el video anterior habíamos descrito y habíamos analizado uno de los principios básicos que rigen al análisis de una obra arquitectónica, el principio de los factores condicionantes. Vimos que este principio se divide en dos factores principales, los factores condicionantes generales y los factores condicionantes específicos. En este video vamos a analizar, detallar y explicar cuáles son los factores condicionantes específicos. Al igual que en el video anterior, vamos a basarnos en el libro Crítica Arquitectónica del arquitecto Roberto Segre. Como ya hemos mencionado anteriormente, los factores condicionantes generales analizan a los sistemas urbanos y arquitectónicos de manera más global, a partir de factores económicos, sociales, políticos e ideológico-culturales. En el análisis de los sistemas arquitectónicos y urbanos es necesario considerar elementos que se relacionen de manera más directa y más concreta a la obra. Estos son los que corresponden a los factores condicionantes específicos. Estos factores específicos inciden en la conformación de sistemas arquitectónicos y urbanos y corresponden a un espacio y tiempo mucho más específico. Pero, ¿cuál es la diferencia entre los factores condicionantes generales y los factores condicionantes específicos? Los factores condicionantes generales permiten determinar la amplitud de la etapa a analizar en cuanto a tiempo y espacio, es decir, analizan a los sistemas arquitectónicos o urbanos de manera más general. En cambio, los factores condicionantes específicos reducen el campo de análisis a aspectos que intervienen de manera más directa y concreta a la obra. Los factores condicionantes específicos que se han considerado necesarios para el análisis de la arquitectura y el urbanismo son los factores condicionantes sociales, factores condicionantes tecnológicos, factores condicionantes del contexto y los factores condicionantes de repertorio. En el nivel de condicionamiento social específico es donde se considera al inversionista, quien maneja los recursos para su construcción. También se considera al proyectista, quien es el que ejecuta la obra. Y por último también se considera al usuario, quien es el que la ocupa o quien la usa. De una manera más específica, en el inversionista se analiza la gestión y utilización de los recursos materiales, humanos y financieros que se invertirán en la obra. En el proyectista se analiza los elementos sociales relacionados al proyecto, la ejecución, los elementos teóricos que manejan los proyectistas, su experiencia y el nivel del proyecto. Por último, en el usuario se analiza las características de la necesidad social para la que se ha proyectado la obra de acuerdo a las necesidades de los usuarios. A través de los factores del condicionamiento tecnológico es donde se determinará la relación que existe entre el desarrollo tecnológico y la materialización de la obra. Es decir, desde el punto de vista de la tecnología, ¿cuáles son las posibilidades que existen para la ejecución de la obra? Se sabe que toda obra se materializa a partir de una base técnico-constructiva que responde al desarrollo económico de una sociedad. Es decir, el nivel de desarrollo tecnológico de un sistema urbano o arquitectónico puede encontrarse en un plano superior o inferior de desarrollo dependiendo del desarrollo económico de la sociedad en la que se encuentre. En función de lo planteado en el condicionamiento tecnológico, se analizarán los siguientes aspectos: el nivel alcanzado por el desarrollo tecnológico, la existencia de recursos de materia prima y las características de su explotación, las características de la fuerza de trabajo o el nivel de capacitación técnica, los sistemas constructivos, ya sean artesanales o industriales, el desarrollo de las infraestructuras técnicas, los componentes técnicos de climatización y acondicionamiento para el confort, las políticas de mantenimiento y por último los parámetros técnicos económicos, es decir, los costos. El contexto se define como el inmediato superior al sistema de estudio e incide en su conformación. Por ejemplo, la obra arquitectónica sería el contexto para un local. El sector urbano sería el contexto para la obra arquitectónica.
y la ciudad sería el contexto para el sector urbano. En general, el sistema de contexto se divide en dos: el contexto natural y el contexto artificial o construido. Dentro del contexto natural es donde se analiza el clima, la vegetación, la hidrografía, la topografía, etc. En cambio, en el contexto artificial o construido es donde se analiza el entorno, las casas, los edificios, las escuelas, los parques, etc. En el contexto natural debe analizarse los elementos que caracterizan el entorno físico, con el fin de determinar posteriormente la validez de las soluciones arquitectónicas en cuanto a la adecuación con el paisaje, la ventilación, la protección solar, las soluciones de asentamiento en el terreno, es decir, todos los elementos que refieren a la adaptación de la edificación con el medio físico. En cuanto al contexto artificial, si la obra se ubica en un paisaje urbano, debe analizarse las características del mismo, si existe una relación de similitud o de contraste entre el sistema analizado y el contexto construido. También debe tenerse en cuenta las restricciones espaciales y formales que puede imponer el contexto a la obra. Tanto si se tratara de un contexto natural o artificial, debe valorarse aspectos climáticos, así también como el aprovechamiento de las visuales del paisaje y también valorar las características formales del entorno. El repertorio se entiende como una agrupación de sistemas arquitectónicos o urbanos, dependiendo de la escala de la obra, que se seleccionan a partir de determinadas características en común o cercanas con nuestra obra o nuestro sistema de estudio. Cuando se habla de repertorio, se hace referencia al conjunto de obras de una misma unidad temática o que se vinculan y relacionan a través de elementos similares. Estos elementos pueden hacer referencia a soluciones funcionales, aunque también pueden intervenir parámetros formales, espaciales y técnico-constructivos que pueden caracterizar a un tipo de arquitectura. El repertorio temático es variado y puede estar agrupado en repertorio de hábitat, que incluye viviendas unifamiliares, edificios multifamiliares, condominios, etc. El repertorio de construcciones escolares, que incluyen guarderías, escuelas primarias, escuelas secundarias, universidades, etc. El repertorio de construcciones religiosas, que incluye capillas, iglesias, parroquias, conventos, etc. El repertorio de construcciones industriales, que incluye fábricas, naves o almacenes industriales. El repertorio de construcciones comerciales, mercados, supermercados, restaurantes, plazas de comida, oficinas, centros comerciales, etc. El repertorio de construcciones recreativas, parques, plazas, instalaciones deportivas, teatros, museos, cines, etc. También el repertorio puede ser determinado en función de las obras de un autor. De igual forma, se podría tener en cuenta el repertorio histórico o el repertorio contemporáneo, o analizar el repertorio a nivel internacional o nacional. Los factores condicionantes generales y los factores condicionantes específicos subordinan el desarrollo de los sistemas arquitectónicos y urbanos. Estos se relacionan de manera compleja y su incidencia depende del factor económico y de los intereses sociales que actúan como inversionista y como usuario. También interesa cómo el proyectista responde a los intereses o necesidades de unos y de otros y del tipo del sistema arquitectónico o urbano del que se trate. Espero que te haya ayudado mucho este video. Si fue así, no te olvides darle like, compartirlo y suscribirte a nuestro canal. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderte nada de nuestro contenido. Y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. Bye.